Buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y a nombre de todos los que hacen posible esta transmisión, capitaneados con Sergio Camú, vamos a arrancar con la información cultural. Lamentables noticias. Hoy por la mañana nos enteramos de la partida del maestro Alfredo López Austin, antropólogo, historiador, especialista de México antiguo, siempre un defensor de las culturas originarias y además un referente absoluto cuando se habla de cosmogonía, de cosmovisión prehispánica. Esta noche lo recordamos así en Noticias 22. Hoy el Mictlán recibe a un hombre sabio. A los 85 años, el historiador y antropólogo Alfredo López Austin murió este viernes 15 de octubre. Así lo dio a conocer su hijo, Leonardo López Luján, a través de redes sociales. Alfredo López Austin fue uno de los más profundos conocedores de la cosmovisión, mitología y ritos de los pueblos originarios de Mesoamérica. Su prolífica labor se extendió por la academia y la docencia, como investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas y de la Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la UNAM. Su afabilidad y sencillez acompañan el gran calado de su obra. Realmente su aportación es una aportación humana, es un gran humanista, más allá de ser un gran sabio mesoamericanista, era una persona generosa, una persona humilde, un gran ser humano. En primer lugar, yo creo que eso es lo que hay que destacar ante todo ya, y que eso le permitió hacer grandes cosas, ¿no? Es decir, una gran persona con una gran sensibilidad para todo tipo de cuestiones que tuvieran que ver con la vida humana en el sentido más amplio de la palabra. Reconocido con múltiples distinciones como el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana en 2015, la medalla Fray Bernardino de Sahagún en 2019 y el Premio Universidad Nacional, Alfredo López Austin también dio muestra de un claro compromiso por los derechos de los pueblos originarios. Era un ser verdaderamente multidisciplinario, un ser semiótico, holístico completo, un ser muy completo, muy comprometido y que no limitaba el conocimiento a una esfera. Si bien él fue abogado y posteriormente cambió a la historia, Alfredo manejaba perfectamente una cantidad de elementos provenientes de muchas ciencias sociales, entre otras lo que podríamos llamar la filología de su tiempo, y era un gran conocedor del náhuatl. Estaba muy contento por la declaratoria del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y, por supuesto, siempre comprometido con las causas de la defensa de la integridad de los derechos lingüísticos, de los derechos humanos. Su visión multidisciplinaria nutrió a generaciones que formó en las aulas. Yo aprendí de él muchísimo, realmente soy lo que soy gracias a Alfredo López Austin. Yo puedo casi decir eso. En mis años formativos profundos, nos enseñó a no limitar el conocimiento, al contrario, a no compartimentalizarlo, a decir yo soy lingüista, yo estudié lingüística, pero él siempre me insistió, bueno, la lingüística es una manera de ingresar al conocimiento amplio, vasto y profundo. Entonces, de ahí viene mi interés por la historia, por la arqueología, por lo que todo él hacía, ¿no? Realmente es un gran mentor que hemos tenido generaciones y generaciones de estudiantes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Definitivamente un legado que transmitió y que se mantendrá vivo, por supuesto, en tantas generaciones de alumnos que formó de manera particular en la antropología. Y a propósito de esta memoria, también quien nos compartió su testimonio fue el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Diego Prieto. Esto fue lo que dijo a propósito de la partida del maestro López Austin. Siendo hoy 15 de octubre, no podría iniciar sin expresar mi profundo pesar por la partida de el gran maestro, el insigne tlacuache mayor, el sabio, el hombre bueno que fue Alfredo López Austin. Seguramente nos estará haciendo mucha falta para poder entender precisamente los universos simbólicos y la profunda sabiduría de los pueblos y culturas originarias de nuestro territorio.
vaya para él nuestro eterno recuerdo, nuestra profunda admiración y el deseo de alcanzarlo pronto por los caminos de Xibalbá, por las veredas de Mictlán, en fin, por estas otras dimensiones de la realidad desde las cuales nos debe estar mirando con probablemente con algún sentido del buen humor. Un abrazo fraterno a familiares, amigos, al maestro Leonardo López Loján, a todos ellos, vaya pues nuestra solidaridad. En otros temas, la escritora, periodista y editora Natalia Sánchez Lozoya obtuvo el 7º Premio Internacional de Literatura Aura Estrada por una obra de no ficción que reconstruye la memoria de su familia en Perú y la fundación del barrio de donde ellos provienen. Los invitamos a conocer más sobre el trabajo que le ha merecido esta distinción. Con Sopa de Perro, la escritora peruana Natalia Sánchez Loaiza se hizo acreedora al 7º Premio Aura Estrada, que se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Se impuso así a 305 trabajos provenientes de 15 países. Sopa de Perro toma su título del alimento que su abuela preparaba para los canes de la casa y alude a los fragmentos de memoria de los integrantes de la familia que Natalia fue recopilando. Es la reconstrucción de la memoria de mi familia. Sí, entonces, especialmente, bueno, ambas familias, por el lado paterno y por el lado materno. Es un libro de no ficción, entonces literalmente se trata sobre mi familia y yo hago este trabajo de recolección de memoria de ellos, de la fundación del barrio de donde ellos provienen, en Lima. Yo soy, como mencionaste, de Perú. Este barrio es en Villa María, que es un barrio al sur de Lima, un barrio pobre, y bueno, es un distrito, perdón, y en el distrito el barrio de Nueva Esperanza. Entonces, esa es como la historia que enmarca todo, ¿verdad? Entonces yo muy osadamente intento explicar como la historia de mi país a través de la historia de mi familia. La ganadora es periodista, editora y escritora. Realizó un máster en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York y actualmente un segundo en periodismo bilingüe en la misma ciudad. En Sopa de Perro, las convicciones políticas de su padre y su muerte también están presentes. Hablo de la experiencia en grupos políticos de mi padre en los años 70 en Perú, un poco antes del conflicto armado interno que sucedió en Perú entre los años 80 y 2000. Pero al mismo tiempo es un personaje que, claro, es una política muy tradicional, muy de militancia, muy de grupos, ¿verdad?, que participaron en política. Pero por otro lado tenemos toda esta otra política que son todas las otras personas en mi familia, ¿no? Entonces voy jugando con esas ideas y esos diferentes pesos. El premio Aura Estrada está dotado con $10,000, la publicación del texto en la revista Granta y la posibilidad de realizar 4 residencias literarias, 2 en Estados Unidos, 1 en Italia y 1 en Oaxaca. Por otro lado, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca continuará hasta el 24 de octubre con una serie de actividades que incluyen también a los más pequeños. 45 actividades aproximadamente en filochamacos, 20 de ellas son tipo classroom, ¿no?, con invitadas e invitados de otros lados que no asisten, pero que también buscan brindar esta posibilidad, ¿no?, este acercamiento virtual con las niñas y los niños. Son 25 actividades presenciales, entre ellas 2 presentaciones editoriales. Una de ellas es Cajita de Fósforos con Adolfo Córdoba y Juan Palomino, que además es un libro maravilloso que acaba de ganar el premio Boloña, ¿no?, a la mejor recopilación de poesía. Y En sus zapatos, de Valeria Gallo, que ella escribió e ilustró. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y en otros temas ya comenzaron las actividades del Festival Afrocaribeño 2021. En esta ocasión se contará con diversos foros para hablar sobre la tercera raíz mexicana, conciertos con varias agrupaciones de diferentes entidades de la República y una serie de talleres para el público infantil. Aquí está toda la información.
con el objetivo de abrir un diálogo entre académicos, investigadores y artistas para reflexionar sobre la herencia cultural afrodescendiente. El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a participar al Festival Afrocaribeño 2021, que en esta edición la programación está dividida en 3 ejes. El primero es el académico. Con el foro académico, vamos a hablar de poesía negra de Santa Inés de la Cruz, vamos a hablar de los nuevos desafíos para los pueblos afromexicanos y de los 25 años de este festival, porque ya lo podemos ver a distancia. El segundo espacio es el foro artístico dedicado a la exposición de grupos musicales. En grupos de Guerrero, Oaxaca, que se suman a los de Veracruz. Estará Chogo Prudente con sones de artesa. Veremos una danza de los diablos de la Costa Chica de Oaxaca, una descarga veracruzana con la juventud sonera, los pregoneros del recuerdo. De Oaxaca también, la China Sonidera, que estará hoy en la noche, y el Quinteto Mocambo de Veracruz, comparsas del Festival Afromestizo. Vamos a cerrar el domingo con Patricio Hidalgo y el Afrojarocho. Este encuentro también tiene un área dedicada al público infantil. Un programa de talleres dedicados principalmente al público infantil, de danza africana, de percusiones, de bercería jarocha. Otro taller muy bonito que se llama Historias y Cantos Morenos y Pardos, que es un taller de escritura, un taller de fotografía. En esta edición, la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán, que otorga el Instituto Veracruzano de la Cultura, será otorgada a la cantante y senadora federal Susana Harp, presidenta de la Comisión de Cultura, quien impulsó el reconocimiento constitucional de los pueblos y las comunidades africanas en el país. Todas las actividades del Festival Afrocaribeño serán gratuitas y finalizarán el 17 de octubre en sus 4 sedes: Yanga, Veracruz, Boca del Río y Tamiagua. Vamos en formato híbrido. La mayoría de las actividades se estarán transmitiendo a través de www.ibec.gov.mx y a través de redes sociales. IBEC Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram y también tiene su cuenta el Festival Afrocaribeño, su cuenta de Facebook. Noticias 22, Óscar Cortés. Y de una vez aprovechamos para invitarlos a que no se pierdan hoy en punto de las 9 de la noche, Debate 22. Esta noche Álvaro Cueva va a recibir a Suani Cristóbal, Eugenio Guzmán y Alejandro Camarena para hablar sobre el fenómeno de los clubes de lectura. No se lo pueden perder terminando este espacio informativo Debate 22 con Álvaro Cueva. Y también antes de la pausa, les informamos que mañana, sábado 16 de octubre, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, se va a llevar a cabo la gala de jóvenes pianistas de la Cátedra Ricardo Castro 2021 en punto de las 6 de la tarde, un concierto donde se escuchará el gran talento, entre otros pianistas, de María Hahnemann, Abril Alvarado, Aranza Ortega, Diana Robles y 6 ejecutantes de piano que han conseguido obtener diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional. La invitación queda hecha. Vamos a una brevísima pausa, regresamos al Festival Cervantino, no se vayan. Y por supuesto, siguiendo todos los protocolos sanitarios, el arte vibra en Guanajuato con la 49ª edición del Festival Internacional Cervantino, de la que nos platica mi estimado Huemanzin Rodríguez, que se encuentra ya en el Bajío. Huemanzin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, ya la ciudad de Guanajuato poco a poco va adquiriendo un ambiente mucho más festivo conforme nos aproximamos al fin de semana. Si ven gente que se cruza atrás de mí es porque a las 9 de la noche aquí en el Teatro Juárez, que es donde estamos, se va a presentar la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Estado de Guanajuato con un programa dedicado a Camille Saint-Saëns y también a Igor Stravinsky. Bueno, vamos a compartir lo que hemos tenido y que hemos visto para todos ustedes aquí en este mismo espacio
Palacio la noche de ayer se presentó la Orquesta Sinfónica del Desierto de Filarmónica del Desierto Coahuila de Zaragoza, dirigida por Natanael Espinosa, y estrenaron una obra, bueno, la habían presentado allí en Coahuila, pero es la primera vez que la tocan fuera del estado de Coahuila, una obra escrita por un joven compositor coahuilense y que aquí se presentó en el Teatro Juárez. La Orquesta Filarmónica del Desierto nace en el 2015, es joven, es una orquesta joven, y nacimos con proyectos muy disruptivos, es decir, siempre tomando retos que se antojaran muy complicados, también con el fin de repente poder captar nuevos pues consumidores de arte, llegar a más público, sin obviamente descuidar la parte académica. Le damos pie además a un gran talento coahuilense. Queremos también exponer esa parte. El Concierto Mexicano de Guillermo Diego, un joven compositor mexicano y que escribió una obra bellísima con un lenguaje muy noble, con tintes ciertamente contemporáneos, interpretado por Martín Madrigal, un entrañable amigo y además un guitarrista que ha expuesto a México en el mundo, y además que la obra fue escrita o fue dedicada para él. La estrenamos en Coahuila y la estamos estrenando ahora acá en este bello festival. Esta orquesta es un niño que va creciendo a pasos agigantados, sin ánimo de ser muy pretencioso. El objetivo, al menos personal, es que la orquesta vaya agarrando un carácter y que vaya mostrando su carácter en el desierto, donde se carece de tanto. Están haciendo música, está brotando música del suelo. Y entonces la personalidad de quien está forjando eso tiene que ser resistente al sol de entrada, y al viento, y a la lluvia, y a la nieve. Esa es la personalidad de la Filarmónica del Desierto, una orquesta todoterreno, que nace de las entrañas del desierto. Bien, también vamos con música, lo que se presentó ayer en la Alhóndiga de Granaditas, que se pudo ver también a través de la pantalla de Canal 22 en vivo. Es un concierto que verdaderamente estuvo muy bello. Ahí estábamos todo el equipo de Noticias 22 disfrutando de este concierto maravilloso. Tuvimos la fortuna también de estar en el ensayo. Esta es una conversación con Marcelo Rodríguez Schila, quien él es el director de la Camerata Porteña, con un programa dedicado nada más y nada menos que a Astor Piazzolla en este año que es el centenario de su nacimiento. Bueno, vamos a compartir con ustedes estas imágenes y nos explica también cómo componía Astor Piazzolla. Está bien claro que lo que hizo Piazzolla fue agrandar el tango, no achicarlo. Y además su música tiene tanta trascendencia, tanta calidad y de tanto vuelo artístico y técnico, que, como ustedes saben, es tocada por las grandes orquestas del mundo, por los grandes solistas. Nosotros fuimos la primera orquesta que grabó Oblivion en el año 90, ¿no? Es decir, Oblivion era una palabra rara en inglés que nadie sabía qué era, y nosotros cuando tocábamos en los conciertos de Oblivion nadie sabía lo que era. Y nosotros siempre tratamos de hacer eso. Lo mismo hacemos con La Oda para un Hippie, que recién terminamos de ensayar, con Onda 9, con Fuga 9, que con algunos de los temas cantados que no son tan conocidos, como El Gordo Triste o Vuelvo al Sur, con obras que de las 4 estaciones, por ejemplo, la gente conoce Verano Porteño, pero no tanto el otoño y la primavera. Es decir, nosotros siempre tratamos de brindar lo que, por supuesto, no podemos dejar de tocar en un ámbito como hoy a Dios Nonino, ¿no? Porque es imposible dejar de hacerlo. Pero sí podemos hacerlo al lado de Onda 9, para que la gente se lleve también una cosa nueva, ¿no? Un refresco de la imagen de Piazzolla.
Lo más importante es que en 2 compases o en 1 resuelve el tema. Esa frase, ¿no? Eso ya marca la idea de una frase musical, ¿correcto? Lo mismo pasa en invierno, si tú tocas... Ve que ya está resuelto el tema. Después todo es una ampliación de la idea, pero él se identifica en 2 compases, ya resolvió el tema. Es el mérito quizás mayor de Piazzolla como compositor y que todos los compositores aspiran a tener, ¿correcto? Aspiramos. Y nosotros lo que hacemos es seguir difundiendo esta obra, inclusive con músicas de Astor que no eran tan populares o tan conocidas, y además con el agregado de brindar nuestras propias composiciones, que es un poco el legado obligado que dejó Piazzolla, el de seguir renovando, el de seguir creando cosas nuevas, ¿no? Esa es nuestra misión, mejorar la humanidad. Para eso estamos en este lugar, en este escenario. No es para decir, uy, qué bien tocan, qué perfecta la afinación. Eso es muy importante a lo mejor para nosotros, los músicos, pero para los más trascendentes es llevarle a la gente algo de felicidad y de paz, sobre todo en estos tiempos que nos han tocado vivir. Entonces la gente sale un poco mejor hoy de acá, yo ya estoy contento con eso. Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro enlace desde Guanajuato con algunas de las actividades de este festival. Antes de despedirme quiero hacer 3 apuntes. 1, pueden ver la entrevista completa que acaban de ver en nuestro portal de Facebook, Noticias 22 Digital. Van a encontrar la entrevista completa de un tirón que fue en más o menos unos 16 minutos y nos sigue dando muchos más ejemplos de cómo componía Astor Piazzolla. Segundo apunte. Hoy es viernes, no nos vamos a ver sábado y domingo en Noticias 22 hasta el próximo lunes, pero durante este fin de semana no se pierdan nuestros reportes en las redes sociales, tanto de Canal 22 como de Noticias 22, en donde tendremos recorridos, entrevistas y el festival no para, y la verdad es en fin de semana donde hay más cosas. Eso lo van a ver en nuestras redes sociales. Y por último, en este momento, ustedes lo pueden ver en Canal 22.2, se encuentra el septeto cubano en la Alhóndiga de Granaditas. Con este guiño y con esta invitación nos despedimos, Rafael. Mi estimado Huema, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Vamos a ver qué está pasando ahí en el Festival Cervantino y también en el 22.2 de su pantalla. Yo solo quiero una llamada, no voy contigo para hablar. Si tú me llamas, no me molesto. ¿Qué dice la gente de Guanajuato, caballero? Yo quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Y dando una palma sabrosa y... ¿Tú sabes qué? Me dijeron que en Guanajuato la gente se pone a bailar con la música cubana. Entonces, es que... Mañana, 16 de octubre, se cumplen exactamente 10 años de la partida del periodista, abogado y escritor Miguel Ángel Granado Chapa, un personaje que siempre estuvo comprometido con el derecho y la información de los ciudadanos y el desarrollo también democrático del país. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM le rindió un homenaje y recordó así a esta gran figura del periodismo. A 10 años del fallecimiento de Miguel Ángel Granados Chapa, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM rindió un homenaje al periodista mexicano en el que se recordó su contribución a la información, el entendimiento, la crítica y la libertad de expresión, aportaciones sustanciales en la vida política y cultural del país. Yo creo que parte de lo que contribuyó fue ese rigor periodístico, es la certificación de fuentes. Decía que él no escribía algo que no pudiera sostener, que no lo pudiera decir cara a cara frente a su interlocutor, quizá derivado de su formación en la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y su contribución a la discusión de temas de interés público y en darles voz a quienes no tenían el acceso también, de alguna manera convertirse él en parte de la voz de muchos que no tenían el acceso a los espacios mediáticos.
Convocado por el Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad, el homenaje se realizó en formato virtual y contó con la participación de especialistas del periodismo. Realmente era prodigioso porque no solamente en su columna escrita, sino en su plaza pública o en las entrevistas o en las conversaciones que generosamente nos podía dar a otros periodistas que recurríamos a él frecuentemente para escuchar su opinión, para saber qué pensaba de tal o cual asunto. Y sí, ciertamente siempre tenía el dato preciso, la fecha correcta, el hilvanado de los hechos que permitiera llegar a algún tipo de conclusión. Miguel Ángel me parece que era un hombre en extremo curioso, que siempre, y por curioso me refiero al hecho, a la capacidad de indagar aquello que no entendía y de documentarse sobre los distintos fenómenos informativos para no dar una opinión al garete. Yo le decía a él que él era el único periodista con el disco duro integrado por esa memoria a la cual ya se ha referido. Los participantes también se refirieron a las resonancias sociales como la defensa de los derechos humanos, del trabajo de quien fuera miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y ganador del Premio Universidad Nacional a la Creación Artística y Extensión de la Cultura en 2002. Creo que el gran legado es la ética profesional, la denuncia o la crítica permanente. La crítica no es una crítica destructiva, sino es una crítica que sirve para hacer señalamientos al propio poder político, que es en gran medida esencia de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. El homenaje formó parte de las actividades del aniversario 70 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, una de esas voces que se extraña tanto y tanta falta hace en el presente, añorantes esas imágenes que veíamos llegando a Radio UNAM para conducir su plaza pública. Vaya, pues también nos sumamos a este homenaje a don Miguel Ángel Granados Chapa. Y como cada año, octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, una oportunidad perfecta para generar conciencia y prevenir esta enfermedad que afecta a gran parte de la población a lo largo y ancho del mundo. Datos oficiales de la Secretaría de Salud revelan que tan solo el año pasado, en 2020, se reportaron casi 30,000 casos nuevos de este tipo de cáncer en México. ¿Cómo se genera el carcinoma? ¿Qué tratamientos existen para combatirlo? ¿Cómo prevenirlo? Karen Rivera nos explica en Viernes de Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 12 mujeres podría desarrollarlo a lo largo de su vida. Y aunque todavía no son claros los factores que lo originan, desde finales del siglo XX se han realizado avances importantes en los tratamientos contra esta enfermedad. De estos desarrollos tecnológicos y médicos nos habla la doctora Fabiola Flores, especialista en oncología del Centro Médico ABC. El cáncer de mama se genera cuando las células saludables del órgano glandular ubicado en el pecho cambian y se expanden sin control. Esas estructuras biológicas forman una masa que se denomina tumor. Las células específicas afectadas son las que determinan el tipo de cáncer a desarrollar. Es esta diferencia la que hace que el tratamiento contra la enfermedad sea prácticamente personalizado. Ahora se conoce mucho más sobre la patología del tumor. Antes englobábamos a todos los tumores mamarios dentro del mismo saco. Todos eran lo mismo. Ahora no. Ahora sabemos que hay subtipos de cáncer y a partir del subtipo es que se elige el tratamiento. Hay algunos tumores que son dependientes de hormonas. Entonces lo que hace el oncólogo médico es bloquear las hormonas, ¿no? Con algunos medicamentos. Hay algunos tumores que tienen ciertas características en cuanto a receptores, en cuanto a mutaciones genéticas que los hacen candidatos o no a algunos medicamentos como anticuerpos monoclonales. Los tratamientos van desde cirugía, que extirpa el cáncer del cuerpo, hasta la terapia dirigida, que ataca los cambios en las células cancerosas, impidiéndoles crecer y expandirse. Además, se encuentra la inmunoterapia, que utiliza al propio sistema inmune de las personas, la quimioterapia, que funciona a través de fármacos, y la radioterapia, que usa altas dosis de radiación. Todos con avances científicos y tecnológicos importantes.
En etapas tempranas, antes se hacía una mastectomía en todas las pacientes, independientemente del tamaño tumoral. Ahora hay pacientes que pueden llegar a ser sometidas a cirugías conservadoras, es decir, únicamente retiran el área que afecta el tumor con un margen. Otro gran avance en cuanto a cirugía es la cirugía combinada con la radioterapia intraoperatoria. En aquellas pacientes que afortunadamente son detectadas en etapas muy tempranas, pueden llevarse a la cirugía, hacer la resección inmediata del tumor y en ese momento se administra el tratamiento de radioterapia, con el cual la paciente sale del quirófano con su tratamiento completo, ¿no? Otro avance es las cirugías preservadoras de piel. En relación a la radioterapia, actualmente existen técnicas sofisticadas que evitan los efectos secundarios como la neumonitis, inflamación del pulmón causada por la radiación o la carditis, los daños al corazón provocados por la emisión de energía de este método. Una de ellas es la administración de radioterapia en la parte del ciclo respiratorio del paciente en el que el corazón está más alejado del área de radiación. Lo voy a explicar. Normalmente las pacientes, antes de llegar a la radioterapia, lo primero que hacen es tomar una simulación. La simulación es una tomografía en la cual, a partir de la cual vamos a determinar el volumen de tratamiento. Bueno, pues esta tomografía con esta nueva técnica de CIRRAD implica colocarle a las pacientes unos lentes de realidad virtual en las cuales ellas van a ver un cuadrito y este cuadrito lo van a seguir. La indicación es que ellas van a tratar de respirar lo más profundo, ¿sí? Cuando este cuadrito esté en determinada posición y en ese momento se administrará la radioterapia. La lista de los avances en tratamientos continúa, pero el reto más grande es hacer que las mujeres no se vuelvan pacientes. Los desarrollos médicos y tecnológicos para atacar el cáncer de mama y el acompañamiento de los expertos son ahora una oportunidad que les permite a las pacientes llevar una calidad de vida similar a la que tenían antes de iniciar los tratamientos. Pero se debe enfatizar que la prioridad tiene que estar en la prevención y detección oportuna. Todos seamos parte de esa campaña. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Definitivamente la prevención, la mejor medicina. En otros temas, un Docs 3x1 está de regreso con una edición en formato híbrido para celebrar su 10º aniversario. Presenta un programa muy especial de actividades, mismo que tendrá eco aquí en la pantalla de Canal 22. Espacio para las infancias del Festival de Documental Docs MX. Tras su primer lustro de existencia, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, antes conocido como Docs DF, destinó dentro de su programación una sección especial dedicada a las infancias. Hoy ese espacio, llamado 1 Docs 3x1, cumple una década de acercar a niñas y niños a las narrativas documentales e involucrarlos en la producción audiovisual de forma lúdica. Nosotros estamos cumpliendo 10 años. Es un espacio que busca colaborar en la creación de nuevos públicos y en el ejercicio de los derechos informativos y culturales de las infancias mexicanas. Y bueno, este año vamos a celebrar los 10 años y entonces tenemos un programa que va a ser semipresencial. El año pasado fue totalmente virtual, este año es semipresencial. Vamos a tener algunos eventos presenciales, específicamente va a ser la película de inauguración, que también la vamos a tener en el espacio de Clic Clac, que se llama El Universo de Clarita. El documental será proyectado este sábado a las 6 de la tarde en el Parque México, donde habrá telescopios para que el público pueda celebrar el Día Internacional de Observación de la Luna. El Universo de Clarita podrá verse también en la pantalla de Canal 22 el sábado a las 14 horas. Que quiero que anochezca para poder ver el cielo con muchas estrellas. Es un largometraje sobre astronomía. De una niña que desde que tiene 5 años ama las estrellas, y tienes la imagen de la niña de 5 años vestida de estrella, little star, hasta después que quiere ser astronauta y hasta que decide que quiere ser astrónoma. Y es un recorrido por los lugares de observación de estrellas y por las personas en Argentina.
Entre las actividades de este año destaca el Encuentro Iberoamericano de Niñas y Niños Realizadores de Cine y Audiovisual, así como la realización del Rally 1 Docs 3 por Mí. Todas las películas de las 3 primeras sesiones, de las cuales El Universo de Clarita es la primera, son parte de un rally que sí va a ser virtual. Entonces, al mismo tiempo que va a estar transmitiéndolo Canal 22 y que vamos a tener la presencial, vamos a tener una liga en nuestra página para quien se pierda estas 2 opciones, para que pueda ver la película y los retos del rally. Tenemos una sesión 2 de solo cine científico para niños, que no es cualquier cine científico, y bueno, una sesión 3 sobre narrativa documental. Y bueno, los niños ganadores del rally van a poder contestar a través de WhatsApp, por mensaje de audio, a través de videos, si quieren poner la liga en Facebook o en YouTube, o a través de los comentarios en la liga donde está la película. Este es un meteoroide que sería del material original de los escombros que quedaron. La sección 1 Docs 3 por Mí concluirá el 24 de octubre a la par de Docs MX. Decidimos concentrar las actividades en un sitio de infancia. Este sitio de infancia es www.apantallados.net. Ahí hay una sección de un Docs 3 por Mí. Ahí está el programa. Pueden descargar el catálogo para que vean las películas, de qué país es, quién es su director. Pueden descargar el programa. De ese lugar pueden seguir todas las actividades, todas las sesiones del rally, la sesión de clausura, los ganadores, todo está ahí. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y Luli Reed da un salto en el tiempo para revivir el asedio en la ciudad de Leningrado, Rusia, a partir del testimonio de 3 jóvenes con sueños y metas por cumplir. Esta propuesta escénica nos demuestra cómo los tiempos de crisis sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos. 3 personajes se encuentran aislados en un departamento bombardeado, viviendo el bloqueo fascista en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí se desarrolla la obra Bajo el cielo de Leningrado de Alexei Arbusov, una historia de supervivencia, lealtad y amistad que es llevada a escena bajo la dirección de Luli Rede en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Alexei Arbusov habla de este periodo del bloqueo. En la Segunda Guerra Mundial, justo el bloqueo fascista, cuando la ciudad de Leningrado vive casi 900 días de bloqueo, en donde pues se les cierra toda posibilidad de tener suministros de luz, de agua, de gas, de alimentos, bajo una temperatura salvaje de menos 40 grados. Entonces, pues es un periodo para la humanidad bastante duro, fuerte, álgido, que pues entonces de pronto demuestra y saca lo mejor y lo peor de la humanidad. En la obra interpretada por Asira Abate, Daniel Bretón y Jorge Chávez Caballero, se desarrollan 3 etapas en la vida de estos personajes, cuyos anhelos y precariedades atraviesan la puesta con un dejo nostálgico. Y pues están sobreviviendo juntos, no tienen a nadie, se han quedado totalmente solos y les toca pues vivir y compartir lo que tienen. La idea de traducir, adaptar y llevar el texto a escena nació de la experiencia de Luli Rede al haber vivido en Rusia y convivir con sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial en la antigua Unión Soviética. ¿En qué momento el hombre se detiene y dice ya no estoy viviendo, ¿no? Cuando estoy estancado, cuando ya no tengo un sueño, cuando ya no tengo un propósito. Y este fue nuestro leitmotiv para llevarlo a escena. Bajo el cielo de Leningrado se presenta todos los lunes hasta el 13 de diciembre a las 20 horas, siguiendo todas las medidas sanitarias. La Gruta del Helénico me pareció el espacio idóneo para esto, puesto que es una obra muy íntima, una obra en donde necesitamos ver cerca qué es lo que está sucediendo con el personaje, su relación con el entorno, su miedo, su angustia, su disfrute de un cúbito de azúcar, de un trozo de pan. Actualmente se lleva a cabo una preventa del 50% hasta el 17 de octubre. Las localidades pueden adquirirse en la taquilla del Centro Cultural Helénico o en su sitio de internet. Noticias 22, Omar Vera.
Momento de hacer una brevísima pausa. Al regresar descubramos con qué nos sorprende esta noche Juan Arturo Brennan en Mirando Músicas. Ya volvemos. El momento más esperado de la semana, Mirando Músicas, y hoy no solo doblemente esperado por el invitado, sino triplemente esperado por el invitado y por el tema. Descubramos de qué se trata. Cámaras y micrófonos con Juan Arturo Brennan. Bueno, a los invitados ilustres y ocupados hay que aprovecharlos. Quizá ustedes recuerdan que hace ya varias semanas aquí en Mirando Músicas de Noticias 22 estuvo Javier Camarena, el gran tenor veracruzano, mexicano y de fama internacional. Hablamos de su gira, de la gira que realizó por México en septiembre fundamentalmente, y hablamos un poco de sus planes, etcétera, pero pronto aproveché su presencia para inquirirle sobre algo que está cercanísimo a él y que además es una efeméride importante. Este 2021, Enrico Caruso, el gran tenor, dicen que el tenor de tenores de todos los tiempos, es decir, recordamos su centenario luctuoso. Aproveché la presencia y la generosidad de Javier con su tiempo para platicar un poco al respecto. Javier, de nuevo, mil gracias por tomarte este tiempo extra y para que hablemos de Caruso. Un placer, un placer. Yo sé que es dificilísimo en prácticamente cualquier ámbito del arte, la cultura, el deporte, lo que tú quieras decir, este ha sido el mejor de la historia. Entonces no te voy a meter a ti en ese brete, sino te voy a preguntar, en tu opinión, ¿qué lugar ocupa Enrico Caruso en el ámbito de la voz de tenor en la historia del canto? Pues en el lugar de las leyendas de la ópera. Sin duda sabes que yo creo que sobre todo por ser de los, si no el primero, sí de los primeros en tener registro fonográfico. Ahí está. ¿Sabes? Yo creo que eso aumenta y favorece mucho la leyenda. Y más aún porque ha sido muy interesante estos ejercicios que se han hecho. Me parece que nuestro querido Rolando Villazón lo hizo en algún momento, Piotr Bekshauer también recientemente, un poco más recientemente, de grabar con la tecnología con la que se grababa en ese entonces. Y se nota, obviamente, la gran diferencia entre la voz que podemos percibir gracias a la tecnología de hoy día, ¿sabes? De los micrófonos y toda esta calidad que podemos ya tener nosotros en el audio. La gran diferencia que hay en la grabación vocal con esta tecnología. Claro. Es muy interesante y entonces puede uno más o menos darse una idea de cómo tenía que haber sido la voz de Enrico Caruso. Yo estoy invitado por la Academia de Santa Cecilia en Roma, esta gran institución musical italiana, a hacer un homenaje a la figura de Enrico Caruso el próximo diciembre. Estaré acompañado por la orquesta de la Academia de Santa Cecilia, bajo la dirección del maestro Ricardo Frizza, y pues con la fortuna de haber encontrado un repertorio afín, porque pues sabrás que la voz de Caruso era mucho, mucho más lírica que la mía, obviamente, y hacía otro tipo de repertorio, pero encontramos ahí 2, 3 cositas que sí podemos compartir. Pusiste el dedo en una llaga en el que yo la iba a poner un poco después, pero de una vez dices que es más lírico que el tuyo. En esta clasificación de voces que hay, que dentro del tenor está el lírico spinto, el dramático, el Helden tenor wagneriano, ¿dónde quedaba en esta clasificación la voz de Caruso? Yo creo que hacía lírico spinto. Hacía este repertorio, cantaba el Rigoletto, cantaba la Africana, cantaba, ¿sabes? Todo este repertorio, sí, de tenor lírico puro y pegándole al lírico spinto. Su voz oscura, carnosa, con, pues están todas las referencias bibliográficas de la potencia de la voz también. Entonces, sí, mi voz es mucho más ligera. Y te digo, no fue tan complicado porque grabó tanto que encontramos ahí este repertorio afín para ir cantando en homenaje a la figura de Caruso.
Por cierto, has mencionado con insistencia, como debe ser, que hoy podemos conocer a Caruso gracias a que fue uno de los primeros y probablemente el primer grande, el primer legendario que grabó. Asumo que una mayoría sustancial de todo ese material ha sido digitalizado, limpiado y digitalizado, en la medida de lo posible, ¿cierto? Sí, y ya en plataformas digitales y todo podemos encontrar muchísimo de este registro, si no es que prácticamente todo lo que ha grabado y creo que está seleccionado hasta por compañía discográfica para las que grabó. Entonces es muy interesante todo el acervo que hay de la voz de Enrico Caruso. Ahora bien, acabas de decir la voz de Enrico Caruso. Tengo la impresión, Javier, de que una leyenda en la ópera no se hace leyenda 100% por su voz. Hay que actuar, hay que saber actuar. ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión de Enrico Caruso, el actor? Wow. Es una parte fundamental, obviamente, en la ópera. Y él en particular, ¿dónde crees que cae dentro del nivel de actuación que debe tener un cantante de ópera que se vuelve leyenda? ¿Me creerás que nunca he visto un video? No hay muchos. No he visto un video. Pero de lo que se sabe. Pero de lo que se sabe, pero es que ¿sabes qué? Que es súper interesante también remitirnos a esta parte vocal, porque hay tanta expresión en su canto. Es sumamente expresivo. Tiene esta posibilidad de darnos a entender el peso del texto de lo que esté cantando. Entonces, tomando en cuenta esto, uno puede también darse la idea de lo que tendría que haber hecho en el escenario, porque una voz que se concentra, digamos, en la técnica, que se concentra en la parte 100%, sí, técnica, se tiende a notarse en el escenario la rigidez o la concentración en solamente eso, y pierde mucho esta parte de expresión. Entonces te digo, yo creo que el escucharlo nos da una idea clara de también lo que tendría que haber hecho sobre el escenario. Bien, ya que mencionaste un par de veces el asunto de las grabaciones, que es muy importante en el caso de Caruso, ¿tú dirías, Javier, por lo que conoces del caso particular de este gran cantante italiano, que el hecho de que haya sido quizá el primer grande que grabó, haya ayudado en su época, murió en 1921, haya ayudado en su época a una divulgación de pronto tan masiva como se podía en ese tiempo del bel canto, o sea, del canto operístico, y que haya ayudado a crear un público nuevo y numeroso en aquel lejano siglo? Mira, según me acuerdo, o según recuerdo que como me han dicho cómo funciona la grabación de este tipo de material, que eran estos cilindros de cera que son sumamente delicados, no se podían reproducir de manera masiva. O sea, eso hay que empezar por tomar en cuenta esta parte. Cada grabación de un área tendría que hacerla nueva, en vivo. Bien. Entonces, no es, sí, como ahora que pues podemos hacer como que una sola grabación y ¡pum! Se reproduce las millones de veces que queramos. En ese tiempo era un cilindro que tenía cierta duración, cierto tiempo para grabar, y era ese registro de ese día, de ese momento. Entonces, si queríamos tener otra grabación de esa área, como para tener dos discos, bueno, dos cilindros, pues tendría que grabarlo de nuevo. Ya. Y así. Entonces, esto quería decir, perdón, Javier, que la divulgación de Caruso empezó cuando esos cilindros empezaron a ser transferidos respectivamente al acetato de pasta del 78, luego al de 33, etcétera, etcétera. Entonces, esto quiere decir que, digamos, la divulgación carusiana fue creciendo a medida que creció la tecnología, más que otra cosa. Y además, ¿sabes? Esta parte generacional también, ¿sabes? Porque pues queda la leyenda, y sobre la generación que más pesó fue la siguiente. Porque pues obviamente es que no canta como Caruso, es que no había como Caruso, no hay como Caruso.
Y conforme va pasando el tiempo, esa leyenda va creciendo y aparte tener estos primeros registros discográficos que ayudaban a corroborar muchas cosas de lo que él podía hacer vocalmente, pues sí, obviamente pues respaldaron toda la reputación del maestro Enrico Caruso. Bueno, pues para terminar, ahí te va esto, Javier, y no te hiperventiles, así como Javier acaba de decir que en aquel tiempo se decía, no, es que no lo hace como Caruso y nadie lo hace como Caruso. Hoy en día dicen, no lo hace como Camarena, nadie lo hace como Camarena. Y lo digo de corazón y no porque estés aquí, Javier. Javier, te agradezco muchísimo una vez más este segundo encuentro que hemos tenido tú y yo, siempre gratísimos, para hablar de Enrico Caruso, para conmemorar, para recordar, no celebrar, conmemorar y recordar su centenario luctuoso. Y por supuesto vamos a concluir el Mirando Músicas de hoy con algo de Enrico Caruso. Hay que oírlo. Como decía Javier, hay muy poco material visual, pero la voz ahí está. Javier, de nuevo, mil gracias, un abrazote. Un placer. Y mucha suerte en el concierto carusiano en diciembre allá en Roma. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros de nuevo en la compañía gratísima de Javier Camarena. Nos vemos el próximo viernes conmigo, pero el lunes hay noticiero. Chao, chao.